Al contemplar la excelsa cruz, do el Rey de gloria sucumbió, lo que antes parecía luz sin vacilar, hoy dejo yo. No me permitas, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Aquel dolor tan grande y cruel que así sufrió mi Salvador, demanda que consagre a Él mi ser, mi vida y mi amor. Feliz sábado y bienvenidos en este encuentro espiritual, porque en realidad la iglesia no es un lugar social, aunque tiene dimensiones sociales, sino es un lugar espiritual, donde por medio de la palabra estamos rearmando nuestros valores, nuestra vida y nuestra dirección. Sé que venir a la iglesia no es una práctica común hoy. Años atrás estuve mirando un documental sobre los lugares y parece que las iglesias son lugares cada vez más visitados como acto de turismo y cada vez menos como lugares de encuentro. Y esto es una parte de algo que surge y que pasa con nuestra sociedad. Lo llamamos guerra espiritual. Y el versículo que se leyó, creo que abrimos las Biblias para leer este capítulo entero del Apocalipsis 12. Este capítulo nos demuestra la profundidad y todas estas dimensiones de la guerra espiritual. No se habla mucho de esto, porque es parte de una estrategia, pero lo vamos a ver ahora. Fíjense el texto, Apocalipsis 12. Está en símbolos, imágenes, así que no traten de ponerlo en orden cronológico, sino ver las dimensiones. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo,
y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó en el desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sostenen por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde está sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Una guerra, ¿no? Fíjense, si fuese real o si fueran literales los detalles que da este texto, sería como algo para una película de terror, ¿no? Imagínase un monstruo, un animal tan feroz como un dragón, esperando que coma, ¿qué? Un bebecito recién nacido. Solo si lo miramos en esta perspectiva literal, el conflicto es terrible. Pero no es literal. Y Apocalipsis habla en símbolos, y por ser símbolos, la verdad es más profunda. Por esto me espanta más cuando estoy pensando, ¿por qué todo esto? Y fíjense las dimensiones. Hay una dimensión celestial y una terrenal en este conflicto. Y lo que pasa en el cielo es terrible. Algunas veces, me toca decir la segunda vez este sermón, porque lo di de mañana también. Algunas veces han visto estas imágenes donde se dibujan las peleas entre los ángeles, ¿sí? Se dibujan con espadas, con todo, pero saben, en el cielo la pelea, la disputa no fue con espadas. Y la guerra no es una guerra de fuerzas físicas. Aunque algunas veces sería muy simple y si se simplificaría mucho si pensábamos en la guerra espiritual como un enfrentamiento físico. Pero en el cielo no fue así. Es terrible cuando hay luchas de ideas, cuando pensamientos, cuando en lugar de espada uno usa palabras. Las sabemos, ¿no? ¿Cuánto tarda curarse una herida de un cuchillo? Algunas semanas, capaz que meses, ¿no? Pero las heridas que se dan con las palabras, ¿cuándo se curan? Saben que algunas veces, y cuando las palabras están vinculadas con pensamientos,
¿Cómo fue esta pelea? No sé. Pero fue terrible. Y fíjense, el poder del dragón logró engañar, logró atraer 1/3 de las estrellas de los cielos. 1/3 de ángeles se quedaron convencidos que el discurso tenía razón. Y pelearon en el cielo y no se le encontró más lugar. Y ahora la dimensión se traslada en otro plan, en la tierra. Y en la tierra hay toda una estrategia, un desarrollo muy interesante que se extiende en muchos siglos si seguimos la terminología de la Biblia, que un día significa un año, ¿sí? Esto nos da a entender que no son personajes reales de lo que se habla acá. No hay una mujer que vivió 1260 años, ¿no? Son símbolos. Y lo que lea el Antiguo Testamento sabe que la mujer es el símbolo de una ciudad, de un pueblo, de un país. Así que hay poderes y poderes en esta pelea. Y fíjense las dimensiones. Persecución, ¿sí? La está persiguiendo y Dios, y esto es muy interesante, que en este conflicto Dios tiene que entrar, intervenir, porque si no, agua. Estamos acostumbrados con dragones que escupan fuego, ¿no? En los dibujos. Este es diferente y tiene el nombre. Es muy interesante que si a otros símbolos de acá la Biblia no nos da muchos indicios, hay que buscar en la Biblia, pero acerca del dragón clarifica las cosas. ¿Saben por qué? Para saber de quién se habla. Y dice, y este dragón escarlata, con coronas, con poder, con dominio, se le llama como la serpiente antigua, el diablo. Y la persigue, alas para huir en el desierto, y no logra. Y se genera algo que es muy interesante, la ira del dragón. 2 veces en este pasaje. 2 veces. No sé si se pueden imaginar. ¿Han visto qué pasa con un perro lleno de ira? Cuando uno trata de sacar los cachorros a una pera que justo tiene crías, ¿han visto cómo reacciona un perro, un animal domesticado, cuando está lleno de ira? Ahora multipliquen esto, piensan en un león, en Apocalipsis se habla de un león lleno de ira. ¿Se pueden imaginar un león lleno de rabia? Y seguimos, una serpiente. Y seguimos más, un dragón lleno de rabia. Son las dimensiones para entenderlo. Y hasta ahora es muy interesante. Hasta ahora todo es visible. Todo lo podemos sí tocar casi. Y se nota, si uno mira la historia del cristianismo, se nota esto. Se nota la presencia de una guerra espiritual. Pero ahora empiezan los problemas, la última fase de la ira. Porque cuando se da cuenta que no logra ganar nada, porque Dios siempre hace algo, dice la Biblia que concibió otra fase de la lucha. Se fue, esta vez un grupo muy específico. Por esto mi sermón se llama El centro del gran conflicto. El remanente. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Déjenme introducir esta parte. Vamos a leer en la epístola de Judá, después toda la epístola para entender sobre esta dimensión de la guerra, pero déjenme introducir ahora para que entiendan un poquito la profundidad. Un asunto histórico que lo vivimos nosotros, nuestra generación. ¿Se acuerdan en los años 80? Si hablamos de guerras, si hablamos de amenazas, si hablamos de conflictos,
¿Cuál era la configuración de nuestro mundo y cómo se veía el concepto de la guerra en los años 80? ¿Cuál era la amenaza principal de los años 80? El peligro, ¿no?, de todas estas armas atómicas, ¿no? Era el peligro de... Y es muy interesante que la guerra, el conflicto, estaba bien polarizado, dos poderes visibles, Estados Unidos, por un lado, y del otro lado, ¿quién? Los soviéticos, sí. Yo nací en un país comunista, en Rumania, se nos daba un discurso acerca de quién es el enemigo. Y seguramente del otro lado los otros eran... Era muy simple identificar y los países sabían bien. Y si hacían una alianza, estaban o de un lado o del otro, ¿no es así? Sí. Y había políticos que en función de algunos intereses se juntaban con unos o con otros. Y si uno mira la historia de la humanidad, generalmente así fueron todas las guerras. Dos ejércitos bien visibles. Una vez estuve en París y mostraban allá un histórico de las uniformes que tenían los soldados. Hasta por colores podías identificar quién de qué ejército hace parte, ¿no? Con sus banderas, con su identidad. Y bueno, fue evolucionando este concepto de la guerra, primero con espadas, después se inventaron otras cosas más sofisticadas, pero siempre, tanto que algunas veces salían estos que escriben reportes de guerra, ¿sí?, como periodistas o lo que traían las crónicas, ¿no? Y miraban, era como un espectáculo, una película en vivo, ¿sí?, de un conflicto. Y describían, y algunas veces hay un arte. Salió más, una porción de la literatura está dedicada a arte de la guerra, ¿sí?, a la descripción de la guerra. Hasta 11 de septiembre 2001. En 11 de septiembre de 2001, la historia de la guerra sufrió un cambio terrible que lo hemos vivido nosotros. La aparición del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Es guerra o no? Sí, es guerra, porque muere gente. Hay víctimas, muchas. Pero el problema y la dificultad del terrorismo es que es una guerra invisible. ¿Quién es el terrorista? El panadero que te hace pan de día, de noche, ¿qué hace? Sale y pone bombas, ¿no? El profesor que enseña en una universidad y da clases maestras de física, química, ¿qué hace después? Prepara una bomba. Sí, sí, este es el terrorismo. ¿Y con quién vas a pelear? Porque ya no hay una bandera, ya no hay una identidad, ya no es visible. ¿Y sabe qué se generó una vez que fue este cambio de concepto, no? Se generó el terror. ¿No vivimos en un mundo de miedo? ¿Lo han visto cuando uno sube en el avión? Cuando te miden la cantidad de líquidos que puedes traer, ¿Por qué lo hacen? Porque a quién agarrar. ¿Dónde está el enemigo? Y lo terrible es, han visto algunas veces en los periódicos, que hasta un niño puede ser terrorista, ¿no? ¿Entienden qué significa ahora la guerra? Significa estar ciego. Y esto es lo terrible. Y déjenme decirlo así, porque la Biblia la dice, que en el mundo espiritual ya pasamos de las cruzadas, de esta época cuando peleaban ejércitos, los cristianos y los paganos. En el mundo espiritual estamos ahora en el gran conflicto y es cada vez más invisible. Hay terroristas. Hay algunos que son del ejército del otro, entre nosotros. Y esto nos asusta. Y claro, empezamos. ¿Se acuerdan en la Santa Cena? Jesús ha dicho,
Todos son limpios fuera de uno. Y Leonardo da Vinci sorprendió este momento, dicen los críticos, que es así, por un diálogo de las manos de los personajes en esta pintura célebre de la Santa Cena, donde cada uno se pregunta, ¿soy yo, Señor? Déjame mostrarle la dimensión oculta del gran conflicto. En Epístola de Judas, abren su Biblia, hay un saludo inicial. Judas, siervo de Jesucristo, misericordia y paz, o sea, multiplicados. Y ahora empieza con los problemas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos para que contendáis ardientemente. ¿Por qué? ¿O para qué? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazaban la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por su naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lujo en el error de Balaam, y perecieron en contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ellos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Quiso leer toda esta, es una carta, ¿no? Una carta que mandó Judas a una iglesia para tener la imagen.
Qué metáforas terribles y interesantes, ¿no? Al describir el carácter de los terroristas invisibles espirituales, ¿no? Nubes sin aguas, llevados por allá y por allá, por los vientos. Árboles otoñales que hacen ¿qué? Desarraigados, 2 veces muertos. Olas terribles, destructivas del mar. Manchas. Y no es, él describe un juego de palabras, manchas. Eran las manchas que se veían en el agua cuando había rocas submarinas. Y para los navegantes, estas manchas en el agua eran terribles, porque sabe qué pasa cuando un barco pasa por arriba de las piedras, ¿no? Por arriba de las rocas. Toda esta imagen, estrellas errantes, porque es un peligro una estrella errante, porque no puede seguir. En este tiempo, cuando los navegadores dependían de una dirección, de un punto fijo, las estrellas errantes son las que producen confusión. ¿Y cómo empiezan? ¿Y quién son? Son presentes. Fíjense la advertencia, encubiertamente. ¿Saben que Jesús ha descrito esta dimensión cuando dijo lobos vestidos como de cordero? Lobo vestido de cordero. ¿Y dónde están? No están afuera, están adentro. Y ahora mi pregunta es, ¿quiénes son? Y si el diablo quiere hacer una pelea y quiere hacer una guerra contra el propio remanente de Dios, ¿entienden dónde está el foco del gran conflicto? Entre nosotros, y ahora déjenme decirlo más directo, con nosotros. ¿Acaso yo puedo ser uno de ellos? Pónganse esta pregunta. Y hay acá algunas pruebas que uno, es como en un diagnóstico, ¿no? Hay algunos elementos que te pueden mostrar. Porque hay acá 3 características que quiero comentar para entender cómo se da hoy la pelea espiritual. Hay un "ay" en el texto. ¿Y sabe qué me decía yo en la mañana? Que me parece muy terrible. Hoy día cuando nosotros decimos "ay", la decimos algunas veces así como poéticamente, ¿no? Como refrán. Oh, ¿qué pasó? Ay de él, ¿no? Pero en la tradición de la Biblia, cuando hay ayes en la Biblia, es que algo muy terrible pasa. Es el espanto de alguien que dice "ay". Y fíjense que decían, qué bien de ustedes los cielos, alegraos los cielos, pero ay de ustedes tierra y mar, porque el diablo está. Ay. Y ahora dice, versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lujo en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Vamos a verlo un poquito en detalles. El camino de Caín. ¿Quién no sabe la historia de Caín? ¿No? ¿Me dejan jugar un poquito con este concepto del terrorismo? Es el primer terrorista, si quieren así. Porque ¿qué le dijo a su hermano? Vamos al campo. Un picnic. ¿Y qué tenía en su mente? Esta es la mente del terrorista, ¿no? Invisible, el enemigo invisible. Vamos al campo, vamos a comer algo, ¿Y qué hizo allá? Lo mató. ¿Por qué lo mató? ¿Sabe por qué lo mató? Porque era diferente. Y esto es el primer indicio
del gran conflicto cuando lo medimos en dimensiones espirituales. El Caín no aguanta a otro diferente. Fíjense en la historia del cristianismo, fíjense en la historia de propia vida. El Caín no es uno que es solo malvado por sus decisiones, sino es alguien, esta es la mentalidad, el camino de Caín, es alguien que tiene la revelación, alguien que conoce lo que está, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan que Dios mismo se le presentó a Caín y le dijo qué? Cuidado, el mal está ¿dónde? A la puerta. No es que de repente hago algo y no me doy cuenta que hago algo mal. No es así. Sino es alguien que sabe, pero no soportaba que el otro había ganado el favor de Dios y él no. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Sabe qué tenía que hacer? Cambiar de sacrificio. Era solo esto. Para que le agradezca a Dios, Dios había reglas, lo que le gusta a Dios. Y se llamaba en el pasado un sacrificio de olor, como decía, de olor agradable para el Señor. Y sabe que es el único sacrificio que puede gustarle al Señor, es el sacrificio del cordero. Y Caín, déjenme decirlo así, en lugar de cordero, zanahorias. Porque dice la Biblia que de los frutos de la tierra hizo un sacrificio. ¿Sabía cómo hay que hacerlo? Sí sabía. ¿Y por qué no lo hizo? Porque este es el espíritu de Caín. Yo te doy que me gusta a mí. Yo lo hago como quiero yo. Esto es Caín. Y los otros que no hacen como quiero yo, ¿qué hago con ellos? Los mato. ¿Sabe qué duro es cuando en una religión o dentro de una comunidad aparecen los Caínes o el espíritu de Caín? ¿Sabe que hay una pelea muy fuerte? Decía hoy en la mañana, los jóvenes viven. Le dicen, se le dio un nombre muy interesante, ¿no? Los psicólogos dicen la presión del grupo, ¿no? Caínes, ¿sí? Fuman todos y viene de repente uno que no fuma. ¿Y qué hacen los Caínes, los 10 juntados por allá en un grupo? ¿Qué hacen con el otro? ¿Han visto la presión del grupo? Si no te vistes como nosotros, si no vivís como nosotros, si no fumás lo mismo como nosotros, si no te tragas todo lo que nos tragamos nosotros, ¿qué pasa? Te matamos, te excluimos, te sacamos. ¿Y cuántas veces oran por los jóvenes, por favor? Es muy difícil quedarse un Abel. ¿Y qué pasa? Qué triste que muchas veces el Abel se vuelve el mismo, un Caín. Y cuando estás como los otros, ¿qué te hacen? El mejor amigo. ¿No? ¿No es así? ¿Han vivido? ¿Han visto esto? Este tipo de mentalidad, a un nivel más grande, en el mundo de los adultos, es más complicado. Es más complicado. Cuando uno quiere ser diferente, si hablamos de países, si hablamos de grupos sociales, Caín te mata, porque no le gusta que sean diferentes. Y por esto nuestro mundo se está globalizando, ¿no? ¿Qué significa globalizar? Destruir a todos que tienen leyes diferentes, que tienen valores diferentes, que tienen costumbres diferentes. Hagamos toda la tierra
una tierra de Caínes. Y esto pasa, la vivimos nosotros hoy día. Esto es una dimensión. Pregúntanse en su corazón. Y cuando estoy frente a lo que dice Dios, cuando Dios me dice lo que hacer, y Dios creo que se nos reveló a cada uno de nosotros, ¿qué hago yo en mi mente? ¿Cómo me siento? Porque esta es la primera fase. Y la primera fase del Caín es que Caín no se siente contento con las cosas espirituales. Por esto trata de cerrar la boca a todos los que hablan y dicen cosas espirituales. Es la primera fase. ¿Y sabe? Puede que yo o usted, los días de nuestra vida, seamos Caínes. Pero el camino es más complejo, porque a Satanás esto de lo Caín no le alcanza, él quiere más. No le alcanza que en el remanente hay gente que, bueno, no aceptan lo que dice Dios, quiere más. Y ahora fíjense el segundo personaje tipológico, ¿sí? que se muestra acá en el texto, dice el camino de Caín, y ahora viene la otra dimensión, el error de Balaam. ¿Conocen la historia de Balaam? ¿Quién no la conoce? ¿Quién le impacta más de la historia de Balaam? Que habló una burra, ¿no? Esto es lo más, yo me acuerdo y veo a los niños cuando se les cuenta esto de una asna que habla, es algo que casi no puedes creerlo. Por eso algunos la tratan como un mito, pero no, es una historia. Pero el paradigma de Balaam es muy interesante. ¿Se acuerdan cómo fue? Vinieron los otros, vamos a maldecir al pueblo de Dios, y el que dijo, bueno, tengo que preguntarle al Señor si me voy o no me voy. Ahora le pregunto, ¿había que preguntar a Dios si hay que maldecir al pueblo de Dios o no? ¿Entiendes dónde está su problema? Ya en su mente algo pasó del estadio de Caín. En su mente se borraron tanto los límites entre lo bueno y lo malo, que algunas veces puede mirar algo que es obviamente malo, como que capaz que me da una prórroga o una licencia o un permiso. Yo me acuerdo una vez cuando tuve que rendir un examen en el sábado y no me fui, y me decían los otros profesores, pero no puedes pedir de tu iglesia que te da una ¿qué? Que Dios dice que el sábado, y que diga uno, bueno, ahora puede guardarlo este sábado, domingo, mejor, o un jueves, y así que una licencia, no se pueden dar licencia. Pero Balaam esto quiso, y fíjense, ¿se acuerdan? Él negociaba con Dios, y Dios, ¿qué le dijo? No. Parece un niño, parece un adolescente que viene y dice, ¿puedo irme a esta fiesta? Y sabe qué van a decir los padres. ¿Y qué dicen los padres? No. Y el niño que viene y dice, sí, pero no me quedo tan tarde, y sabe qué, bueno, y la dice, y al final, ¿qué dice el padre? Algunas veces, vete, ya. ¿Qué espera un padre que dice, vete, ya? ¿Qué espera en realidad? ¿Que se vaya o no? No. Espera que el niño se queda. Algo así pasó con Dios, que le dijo, bueno, si vienen de nuevo, vete con ellos. Pero vas a decir solo lo que te digo yo. ¿Y qué hizo Balaam? Muy feliz, Dios me permitió. Y viene lo extraño del texto, dice que la ira del Señor se encendió y le salió el Señor frente a matarlo. Y ahora empieza el error. Fíjense cuánto se corrompió su mente, que pensaba que hace la voluntad del Señor andando en este camino y no entendía qué pasa. Dios le está poniendo trabas, ¿no? Primero lo metió en
fuera del camino, después lo aplastó en el... ¿Y saben qué hizo? Sí, sacó la espada para matar. Violencia, ¿sí? Pero no solo violencia. El error que estoy pensando que hago la voluntad del Señor, aunque sé que Dios dijo no está bien. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dice el texto, por lucro, ¿no? Por una recompensa que esperaba obtener en esta combinación de acciones espirituales erradas. Voy a ganar algo. ¿Sabes? Es muy interesante en la historia del arte, ¿no? Cómo se desarrolló este tema de vender el alma. Hay películas sobre esto. Goethe escribió sobre Mefisto, ¿no? El hombre que vende su alma. ¿Y por qué se vende el alma en todos estos cuentas, películas, obras musicales? ¿Por qué vende uno el alma al diablo? ¿Por qué? Porque quiere ganar. Quiere ganar. ¿Y con cuánto nos vendimos nuestro alma? ¿Cuánto sale un alma? Es baratísimo con cuánto la compran el diablo, ¿no? Baratísimo. ¿Y cuánto paga Dios para cada alma? No hay precio, ¿sí? Por esto la salvación no se compra con dinero, sino se recibe de regalo. Porque ¿cuánto costó la sangre de Cristo? Pero la mentalidad de Balaam ya no tiene la sensibilidad espiritual de darse cuenta que estoy en un camino errado, sino que, y ahora empieza el problema, y pregúntense, ¿me gusta lo malo? Más cada vez que lo hago, pienso que voy a ganar algo, me doy una explicación. Y siempre saben que esta es una verdad teológica, siempre cuando uno está tratando y haciendo un pecado, primero tiene que buscar y encontrar una justificación por qué lo hace, y siempre salimos, la hago porque voy a ganar, ¿no? Y en estos casos ideáticos que inventamos, que si viene alguien y te dice dónde está no sé quién y tiene una hacha en la mano, ¿qué tengo que hacerle? ¿Decirle dónde está la persona o no decirle? Nosotros estamos descubriendo y describiendo una ecuación en cual siempre al mentir ganamos, ¿no es así? ¿No se justifica muchas veces así? Hago esto porque voy a ganar algo, por lucro, y se pierde la dimensión del conflicto. Así que puedo hacer, fíjense, historia de la Inquisición, fíjense historias donde puedo hacer cualquier cosa, comprometer cualquier principio, porque voy a ganar algo. ¿Y qué voy a ganar? ¿Qué ganó Balaam? ¿Cuánto le pagó Balac? ¿Sabe? Es triste la visión, una de las visiones. Dice, ve todo, ve a Mesías viniendo, Balaam. Una estrella se levanta en Jacob. ¿Y sabe cómo termina una de sus profecías, de estas profecías lindas? Dice, oh, si moriré yo de la muerte de los justos. Porque en su corazón él sabe que todo este negocio espiritual te quedas sin algo, te estás vendiendo tu alma al diablo. ¿Sabe que si lo diría así, si alguien, y ahora es el impacto de la literatura, ¿no? Si alguien vendría y le diría, sacan un poquito de sangre y firman un contrato con el diablo para vender tu alma, le pregunto, ¿cuántos de ustedes lo harían? ¿Cuánto? Ninguno, ¿no? Porque nos parece muy contundente, ¿no? Firmar con sangre. Pero el diablo es más astuto y lo hace. Vendo el cielo por un cigarrillo algunas veces, por
vaso por... ¿Cuántos de los grandes artistas arruinaron su vida, vendieron sus almas? ¿Para qué? Y algunas veces, en Rumania hay un proverbio, dice, hazte hermano con el diablo hasta que cruzas la puente. Así es un dicho. Hazte hermano con el diablo hasta que cruzas la puente. Compromisos temporales. Balaam, el error de Balaam. Y al diablo no le alcanza esto porque quiere algo más. ¿Y sabe cómo termina si uno anda en este camino? Empieza con mentalidad cainita, con esperanzas de tipo Balaam. Y cuando uno anda en este camino, llega a Coré. Fíjense la terminología cómo cambia. Dice la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan la historia? Una disputa espiritual donde Dios presente y revelando cosas. Todavía hay disputas si Dios conduce por Moisés o no. Aunque Dios había dicho no una vez. Y había mostrado no una vez quién es Moisés y qué relación especial tiene Dios con Moisés. ¿Se acuerdan cuando su propia hermana y su propio hermano empezaron a cuestionar esto? Le dio lepra Dios a su propia hermana de Moisés, a María. Y lo preguntó, ¿cómo se atrevieron a hablar ustedes así contra mi siervo? Porque yo con él tengo una relación especial. Dice, él ve mi cara y yo le hablo boca contra boca. Por esto resplandecía la cara de Moisés, ¿no? Cuando se encontraba con Dios. Con otros sí, en visiones, en sueños, pero con él yo le hablo abiertamente. ¿Y cómo se atreven ustedes? ¿Y qué hizo Coré? Coré, Datán y Abiram, un grupo. ¿Qué hicieron? ¿Pero por qué? Todos somos santos, todo. El que ya no sabe distinguir las cosas, ya piensa que está. ¿Y qué dice Dios? Dice mañana para darle gracia y un poquito de gracia, para que se arrepientan. Dice, mañana venid a este lugar y yo voy a mostrar quién es. Y dijo algo, si la tierra se abre su boca y va a tragar a los que no están bien hechos. Así que hay dos lugares, acá con el Señor y con Moisés, y del otro lado contra. ¿Y qué hizo Coré? Se abrió la tierra y lo tragó. ¿Cómo tiene uno el valor de ponerse contra Dios? ¿Saben qué hay? En el Antiguo Testamento hay distintas palabras que describen el pecado. El pecado no son solo acciones. Algunas veces son procesos y algunas veces es una cuestión de actitud. Y empiezan la terminología del pecado con cosas que pueden significar un error. Hay palabras que describen el pecado como un error. Quise, apuntar con una flecha y en lugar de, erré. Esto es pecado algunas veces. Pero hay otros que empiezan a ser más personales, más cerca, más directos, más abiertos. Y el último, el grado extremo del pecado, ¿saben cuál es? Hay un término que dice el pecado con la mano alzada. Es cuando yo digo, yo soy contra y me gusta. Y hago de un show, ¿no? Y esto quiere el diablo. Es el terrorista que sale frente a todos con las bombas y se muestra en su carácter. Así va a culminar la historia de la humanidad, con un culto del Cordero y el culto de la bestia, donde estos no se avergüenzan a adorar ídolos, imágenes y al diablo mismo, a la bestia y al dragón. Con el espíritu de Caín tratando de matando a todos. Y ahora le pregunto, ¿y dónde están estos?
¿Y entienden ahora la dimensión del conflicto? Que esta mentalidad pueda que sea la mía. Y sería terrible estar acá en la iglesia y ser un terrorista. ¿Cómo puedo vencer en esta lucha espiritual? ¿Qué puedo hacer? Hay una noticia muy linda cuando uno mira la escena del gran conflicto. Hay algo espantoso en todo lo que pasa, porque el diablo es espantoso. Es tan injusto que puede comer un niño recién nacido y no tiene piedad de nadie. ¿De nadie? Por esto Biblia dice desde el principio un mentiroso y un criminal, ¿sí? Padre de la mentira. Hay esta dimensión, pero hay otra, que es la esperanza. Y yo al mirar la escena de Apocalipsis 12 no puedo no quedarme con lo que pasó en el cielo, en esta lucha de ideas, de controversias teológicas sobre el carácter de Dios. 2/3 de los ángeles vencieron, ¿saben por qué? Porque tuvieron un comandante. Es muy interesante, saben que los nombres en la Biblia tienen significado. Hoy día no, en nuestra cultura son solo etiquetas, pero en la Biblia tienen significados. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, ¿sí? Joel o Joel, Dios es el Salvador, y así adelante. Y este Miguel en hebreo se llama Micael. Es una pregunta: ¿quién es como Dios? Miguel es uno solo en la Biblia, es como Dios. ¿Saben quién? Jesús. Él dijo: yo y el Padre una somos. En el cielo el conflicto del dragón con los ángeles vencieron porque tuvieron a Miguel como su rey, su jefe, su ayuda. Y esto me hace pensar y preguntarme: ¿y en la tierra? ¿Y con nosotros? Saben, la iglesia es un lugar del gran conflicto. Es, por excelencia, el lugar del gran conflicto. Pero acá puede pasar algo que es muy interesante. La solución que dio Judas mismo en su epístola. Y dice: a algunos que dudan, ¿qué hay que hacerlo? Convencerlos. Y venimos acá con muchas dudas, muchas preguntas del gran conflicto. Y hay que convencerse. Este es el libro que nos convence. Y dice: y a otros hay que salvarlo, ¿cómo? Arrebatándolo del fuego, sacándolo del fuego. Si veo a alguien, decía Juan, si alguien ve a alguien que hace un pecado, ¿qué hay que hacer? Orar por él, ayudarlo. Por eso, si ven a alguien que está caminando mal, algunas veces hay que acercarte y sacarlo. Y a otros, con cuidado, dice: tened misericordia, aborreciendo la ropa contaminada de carne. Es un espíritu que se puede generar y que tiene que generarse en la iglesia para tener el gran conflicto y para llegar vencedores. Pero no alcanza. Y termina la epístola, qué lindo: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, a único y el sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria para siempre. Amén. Queridos hermanos, 11 de septiembre, en el mundo físico cambió algo, pero en el mundo espiritual ya son 6.000 años de terrorismo. Y hay que decidir
en qué ejército peleamos. Que el Señor nos da sabiduría a vernos como somos y a elegir el ejército correcto. Con Él y solo por Él podemos vencer. Amén. Vamos a hacer nuestras las palabras del himno que vamos a cantar al finalizar y exaltar a Jesús como nuestro Dios y Creador. El himno 147 de nuestros himnarios. Vamos a cantar las 3 estrofas. Los invito a ponernos de pie. A Dios sea la gloria, es el Creador. Amó tanto al mundo que a su Hijo dio, que impuso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales en gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Cantad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos te canten canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sean en canto, en dulce oración, loada sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el buen y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Loámoste, oh Dios. Realmente gracias porque podemos vencer por la vida y la sangre del Cordero que murió por nosotros. Gracias por esa bendición. Gracias porque tenemos la ayuda para vencer. Gracias porque podemos ser hijos tuyos y alabarte y obedecerte cada día. Cuídanos ahora regresar a nuestros hogares
y en cada momento de nuestra vida para ir con Cristo y estar seguros con Él. En cuyo nombre oramos. Amén. Con el himno 341 vamos a ir retirándonos de este lugar sagrado. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos de